Una repentina y punzante frialdad, aguda e implacable, me atravesó la sien como una daga. Me golpeó sin previo aviso, justo en medio de mi oración, y me desplomé, desplomándome en el suelo. En un instante, el mundo a mi alrededor se disolvió en la nada, y me encontré transportado a un reino completamente diferente a todo lo que jamás había imaginado. Allí, en ese espacio desconocido, me encontré con una presencia que jamás pensé encontrar en esta vida, no los grandes patriarcas Abraham o Moisés, ni el poderoso profeta Elías, sino una figura cuyo nombre había oído susurrar con asombro y temor, pero que nunca me había atrevido a pronunciar. Su nombre era Yeshua. Se quedó en silencio ante mí, con la mirada firme y penetrante. En ese profundo instante, supe con una certeza inquebrantable que estaba cara a cara con la verdad suprema. Comprendí que la Torá nunca lo había ocultado, al contrario, siempre lo había señalado, sutil y poderosamente. Cada historia, cada indicio, cada profecía, se convirtieron en faroles parpadeantes que iluminaban un camino, y al final de este camino, allí estaba él. Si quieres saber qué me reveló después, sobre Israel, sobre el futuro, sobre las innumerables almas que vagan perdidas, atrapadas en las redes sociales y el dogma rígido, estoy listo para compartirlo. Te digo esto como un niño judío que murió y regresó, llevando la sagrada misión que Dios me confió. Si lo que digo conmueve tu corazón, te invito a escribirle amén. Y si aún tienes dudas, simplemente escribe, lo consideraré. Creo que Dios no teme a tus preguntas, espera pacientemente a que tu corazón se abra. Me llamo Daniel. Nací y crecí en Brooklyn, en una comunidad judía ortodoxa donde cada detalle de la vida estaba cuidadosamente organizado, donde reinaba el orden y los límites entre el bien y el mal eran claros e inquebrantables. Vivíamos estrictamente según la Torá, las antiguas leyes de nuestros antepasados, y nunca se alentó el cuestionamiento, al menos no abiertamente. Durante gran parte de mi vida, creí comprender el propósito de mi existencia. Creía, y sigo creyendo, que la Torá es la verdad absoluta. Pero después de todo lo sucedido, tras presenciar lo que he visto, la verdad que ahora tengo en mis manos ya no me permite vivir como antes. Me encuentro en una encrucijada, dividido entre la lealtad a la luz radiante que he vislumbrado y el mundo que siempre he llamado familia, hogar y amor. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. La primera luz tenue del amanecer se filtraba silenciosamente por la pequeña ventana de la habitación del segundo piso donde dormía. Desde la cocina, el reconfortante aroma a pan tostado se mezclaba con el rico aroma del café, preparado por mi padre todas las mañanas, aunque él nunca lo tomaba. Solo para que tú y tu madre sientan el calor del hogar, decía. Mi madre había fallecido hacía años, pero él mantenía vivo el ritual. Me incorporé, me puse una túnica ligera y realicé los movimientos habituales de la mañana. Me lavé las manos con el cuidado prescrito, me puse la prenda blanca reservada para la ceremonia y luego me dirigí al armario de madera donde recuperé con cuidado los tefilín, dos pequeñas cajas de cuero que contenían pasajes sagrados de la Torá, y el talit, el chal de oración con ribete azul que había usado desde mi bar mitzvah a los 13 años. Bajé las escaleras en silencio. Mi padre ya estaba sentado a la mesa, con el rostro solemne como siempre, aunque una calidez se reflejaba en sus ojos. Sin palabras, asintió a modo de saludo. Se envolvió el talit sobre los hombros con lenta y deliberada reverencia, y yo hice lo mismo. Cuando me ayudó a atarme los tefilín, me animó a recitar cada oración hebrea lentamente, como si cada sílaba fuera un latido que conectaba mi espíritu directamente con el Creador. Comencé las oraciones matutinas, los versos sagrados fluían con naturalidad de mis labios, profundamente grabados en mi ser. Con los ojos cerrados, enrollé con cuidado la correa de cuero alrededor de mi brazo izquierdo 7 veces, sintiendo como la cuerda se tensaba contra mi piel mientras mi corazón se sincronizaba con las oraciones susurradas de mi padre a mi lado. La habitación pareció detenerse en una quietud invisible y sagrada, algo indescriptible. Sentí una inquebrantable sensación de pertenencia, como un solo eslabón en la cadena ininterrumpida de generaciones judías que habían pronunciado estas mismas palabras durante miles de años. Llegué al Shema, la declaración de fe, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Fue en ese preciso instante que el dolor me golpeó, una repentina cuchilla gélida clavándose en mi sien. El mareo me invadió, abriendo los ojos de par en par mientras la luz a mi alrededor empezaba a girar sin control. Parpadeando rápidamente, me dije que era solo agotamiento, pero en el fondo, sabía que era algo mucho más.
Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme, aunque mi mano temblaba incontrolablemente, como si una fuerza invisible tirara con fuerza de la correa de los tefilín que llevaba alrededor del brazo, arrastrándome hacia un poder invisible. Mi padre permaneció inclinado en oración, sin darse cuenta de que mi mundo se descontrolaba. Poco a poco, los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Mis propias oraciones se convirtieron en ecos tenues, el aire de la habitación se volvió tenue y distante, como si me hubieran chupado el aliento. Entonces, con un estruendo atronador en lo profundo de mi pecho, me desplomé, no caí del todo, pero mis rodillas cedieron. Los tefilín se apretaron una última vez al soltarlos. No entendía qué sucedía, pero en el fondo, presentía que no era un dolor común. Era un acontecimiento, una llamada que trascendía los límites de este cuerpo terrenal. Quería llamar a mi padre, pero mi boca estaba muda. Solo se oían los latidos de mi corazón, a veces rápidos, a veces lentos. Y luego todo cambió a una luz brillante. Pensé, Dios, me estás tocando, y entonces, sin previo aviso, la oscuridad me envolvió, ningún sonido, ninguna sensación, solo silencio completo. No sé exactamente cuándo caí en ese estado sobrenatural, pero recuerdo una cosa con claridad, estaba profundamente alerta, más consciente que nunca en mi vida. No había peso, ni dolor, ni miedo. Ya no estaba atado a mi cuerpo físico, en cambio, flotaba ingrávido, abrazado por una paz tan profunda que ninguna oración en mi vida la había tocado jamás. Al bajar la vista, vi mi cuerpo acurrucado en el suelo cerca del asiento de oración, con el talit aún sobre los hombros y la cabeza suavemente ladeada. Era yo, pero ya no era de carne y hueso. Me quedé flotando, observando como un extraño. El rostro de mi padre estaba marcado por el pánico mientras se inclinaba sobre mí, sacudiéndome suavemente. Sus labios se movían en palabras frenéticas, pero ya no podía oírlas con claridad, todo sonido estaba amortiguado como bajo una tela pesada. Sus manos temblorosas me acunaban la cabeza. El equipo médico llegó rápido, pero ya era demasiado tarde. El momento había pasado. Fue entonces cuando comprendí, había cruzado un umbral. Estaba suspendido entre la vida y algo mucho más allá del entendimiento humano. Empecé a vagar sin saber a dónde iba, pero estaba seguro de que había un destino. Y no estaba solo. Había una presencia, al principio vaga como la luz circundante, pero poco a poco fue tomando forma. La luz se transformó en una forma distinta a cualquier persona que hubiera conocido. No era un ser terrenal y no se parecía en nada a ninguna imagen de Dios que hubiera imaginado. En la claridad de esa visión, el ser estaba cerca de mí, no distante, pero tampoco intrusivo, y la luz que lo rodeaba era diferente a cualquier resplandor ordinario. Vestía una capa sencilla, radiante con una llama blanca brillante. Entonces lo miré a los ojos, y de ellos surgió un susurro silencioso: te conozco y te amo. Lloré, no con lágrimas, pues ya no tenía cuerpo físico, pero mi alma se desmoronaba. No por miedo, sino porque, por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista y profundamente amada. Entonces un nombre resonó dentro de mí, no pronunciado en voz alta, pero conocido en lo más profundo de mi corazón con absoluta certeza: Yeshua. Por un instante fugaz, intenté negarlo, porque todo lo que me habían enseñado, todo lo que creía, me decía que ese nombre era falso. Pero mi alma no podía negar la verdad ante la que me encontraba. No habló en voz alta, pero lo escuché con claridad en mi corazón. Daniel. Solo esa palabra, mi nombre. Cuando me llamó con tanta ternura, lloré como un niño perdido que por fin encuentra su hogar. Había buscado a Dios toda mi vida. Asentí en respuesta, sobraban las palabras. Él me conocía. No me condenó. Luego habló de nuevo, y cada palabra penetró lo más profundo de mi ser. Has amado la ley. Has respetado los mandamientos. Has estudiado la Torá con todo tu corazón. Pero la ley es un camino, no el destino. Temblé. Nunca me había atrevido a pensar en esto antes. Se acercó más y pude sentir su calor. Sin embargo, había algo tan sagrado, tan sobrecogedor, que instintivamente quise arrodillarme ante él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Han esperado al Mesías, y aquí estoy. En ese momento, la negación fue imposible. Ya no había donde esconderme, no había más capas que protegieran mi corazón. Me derrumbé en la luz, no por miedo,
sino porque el amor era demasiado vasto, la verdad demasiado penetrante y mi corazón demasiado pequeño para contenerlo todo. Luego extendió la mano. En ese momento, ya no era solo un adolescente judío llamado Daniel. Era el hijo perdido, encontrado. Era el amado. Continuó: ahora les mostraré cómo la Torá siempre ha hablado de mí, desde Moisés hasta los profetas, desde los salmos hasta las festividades. Cada carácter, cada sombra, tenía como propósito prepararme para esta hora. Ante mis ojos, se abrió un libro, aunque no era un libro como lo conocía. Era un torrente de luz, con letras hebreas que se arremolinaban y centelleaban como llamas vivas. En el centro de esta escritura radiante estaba él. Sé que algunos lectores pueden sentirse confundidos, o incluso reticentes. Lo entiendo, yo sentí lo mismo. Crecí en una comunidad donde el nombre de Jesús era tabú, donde distanciarse de todo lo cristiano era una cuestión de honor familiar. Pero si alguna vez has buscado la verdad de verdad, te pido ahora, escribe amén o Jesús salva en los comentarios, no por mí, sino porque la verdad, una vez que toca el corazón, no puede permanecer en silencio. Apenas recuperándome del impacto en mi corazón, todo a mi alrededor cambió una vez más. El blanco prístino se desvaneció, reemplazado por un paisaje de colinas y montañas bajo un sol dorado y abrasador que me quemó la piel. El cielo era de un azul escalofriante. Ante mí se extendía la tierra de Meraíe, un lugar del que solo había leído en libros, ahora de una realidad sobrecogedora. El suelo bajo nuestros pies es desolado e implacable, la tierra reseca se extiende, salpicada solo por arbustos escasos y resistentes que se aferran obstinadamente a la supervivencia. Restos dispersos de troncos erosionados se aprietan contra las rocas irregulares, sus raíces retorcidas se arrastran desesperadamente como si lucharan contra la implacable sequía, aferrándose hasta la última gota de vida. El aire es seco y pesado, con el tenue y áspero sonido de la grava crujiendo bajo cada paso cauteloso. El viento silba lastimeramente entre las profundas grietas de los acantilados, una canción triste que parece resonar con el peso de lo que está por venir. En medio de este paisaje áspero, un sonido irrumpe, una respiración firme y trabajosa, la inconfundible respiración de un hombre mayor. Abraham. En cuanto lo veo, no me cabe duda de quién es, no porque me lo hayan dicho, sino porque algo en mi interior lo reconoce al instante. Ya no es un hombre joven, su espalda se encorva ligeramente bajo las cargas que lleva, tanto físicas como espirituales. Su cabello es una mezcla de plata y ceniza, apenas visible bajo el pañuelo desgastado. Su rostro está curtido por el sol, surcado de innumerables arrugas, cada línea, testimonio de una vida de pruebas, pero son sus ojos los que me cautivan. En ellos, veo una determinación inquebrantable entrelazada con una tristeza indescriptible y penetrante. A su lado camina un niño, de no más de 13 o 14 años, cuyos brillantes ojos, como joyas, brillan con la fuerza y la inocencia propias de la juventud. Este es Isaac, su pequeño cuerpo cargado con un pesado haz de leña. Sin embargo, a pesar del peso, hay un encanto apacible en él, una pureza intacta por la crudeza del viaje. De repente, oigo su voz romper el silencio con una pregunta conmovedora, una que me atraviesa el alma como una cuchilla afilada. Padre, tenemos la leña. Tenemos el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El eco de esas palabras persiste en mi corazón, crudo y agonizante. Miro a Abraham. Sus labios se aprietan en una línea fina e inquebrantable. Lentamente, se gira hacia su hijo y responde, con la voz baja y temblorosa, lo justo para revelar la agitación que se esconde tras su calma: Hijo mío, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Una opresión me aprieta el pecho. Sé lo que está por venir. He leído este pasaje sagrado innumerables veces en la Torá, pero presenciarlo en tiempo real es algo completamente diferente. Deja de ser una simple historia para convertirse en una tragedia viviente, una voluntad divina en acción. Continúan su ascenso, el silencio cargado de anticipación. Al llegar a su destino, Abraham ordena meticulosamente la leña, sus manos apenas tiemblan, delatando su determinación. Llama a Isaac para que se acerque, y para mi asombro, el niño no ofrece resistencia. Con plena confianza, permite que su padre lo ate. Sus miradas se encuentran, la de Isaac, libre de miedo, llena de una fe inquebrantable, la de Abraham, un cosmos de angustia y amor que grita silenciosamente bajo la superficie. En ese instante suspendido, mi instinto grita para intervenir, para detener este sacrificio.
Estoy sin aliento, sofocada por el peso del momento que se extiende sin fin. De repente, el silencio se rompe. Una voz grita, rompiendo el silencio como un trueno en un cielo despejado: «¡Abraham! ¡Abraham!». Se detiene, gira bruscamente, y de entre los densos arbustos emerge un carnero, con los cuernos enredados en una rama espinosa. Lágrimas brotan incontrolablemente de mis ojos, lágrimas de profundo alivio y gratitud. Es un milagro, una liberación divina que lo dice todo. Dios desea obediencia, no sacrificios humanos. Mi corazón se llena de asombro, estremeciéndose ante la magnitud de esta misericordia. Entonces, como si el velo del tiempo se levantara y se invirtiera, la escena cambia drásticamente. La colina árida permanece, pero Abraham ha desaparecido. El cielo se oscurece amenazantemente, densas nubes grises se arremolinan con una tristeza aún mayor. Aparece otra figura, cargada no con leña, sino con la cruz. Es Jesús. Sus pasos son lentos y trabajosos, su cuerpo maltratado y sangrante. Su rostro, hinchado y magullado hasta quedar irreconocible, muestra las marcas de una crueldad implacable, pero aún así, se niega a caer. Cada paso es una nueva herida tallada en su carne y su espíritu, pero él sigue adelante, inquebrantable. Aquí nadie lo llama hijo amado. Nadie interviene para salvarlo. Ningún cordero llega para ser perdonado, porque él es el cordero. Mi corazón se rompe al verlo. La cruz está alzada, clavos clavados profundamente en sus manos y pies, la sangre fluye a raudales. Las burlas y mofas resuenan crueles y despiadadas, pero desde arriba, su voz susurra, débil pero firme: «Padre, perdónalos». Me derrumbo bajo el peso de todo esto, abrumado y destrozado. Todo lo que una vez creí sobre las historias sagradas que apreciaba ha sido desmantelado y transformado en una nueva verdad. Isaac, el hijo amado, se salvó del sacrificio, mientras que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, no se vio privado de él. Fue confiado, no solo por mí, sino por toda la humanidad, por quienes aún desconocen su nombre. Escucho su voz una vez más, ahora libre de sufrimiento y sangre, tranquila y tierna a mi lado: «Has leído la Torá innumerables veces, Daniel, pero nunca has visto realmente lo que indica». Levanto la vista para encontrarme con la suya. No hay condenación, solo un profundo dolor por mí, por mi pueblo, por quienes se aferran a antiguas creencias pero han perdido la revelación en su esencia. «Soy el cordero que Dios ha preparado», dice con dulzura. Se me llenan los ojos de lágrimas. Por primera vez, creo de verdad. De repente, el mundo ante mí se transforma de nuevo. Me transporto a una noche envuelta en oscuridad, densa y sofocante, que se extiende sobre Egipto como una pesada cortina invisible. El viento frío azota las pequeñas rendijas de las puertas, mezclándose con sonidos tenues y espeluznantes que se filtran por las aldeas silenciosas. Los tejados del pueblo de Israel aparecen a la vista, cada familia bulle de actividad, con el corazón cargado de una mezcla de miedo y silenciosa esperanza. Cada acto es deliberado, preciso. Los corderos son sacrificados, su sangre roja y brillante se unta cuidadosamente en los marcos de las puertas, sin dejar margen de error. Esta sangre es mucho más que un simple líquido, es un signo sagrado de vida, una promesa de salvación, un susurro en la noche que contiene el aliento de los inocentes. Oigo la respiración agitada de los niños, sus ojos abiertos y confiados, fijos en sus padres, llenos de oraciones silenciosas. Desde la distancia, se alzan sonidos de duelo desde los egipcios. Cada hogar que no está marcado por la sangre del cordero se enfrenta al terror inminente, incapaz de escapar del juicio venidero. Entonces, aparece una visión aterradora: el ángel de la destrucción recorre como una sombra de juicio divino cada calle, cada hogar. Sin embargo, las casas marcadas con la sangre son pasadas por alto, intactas, protegidas por un poder invisible. Me quedo paralizado, con el corazón latiendo desbocado, abrumado por la imponente protección que simboliza esa simple sangre de cordero. La escena cambia de nuevo. Egipto desaparece, reemplazado por un reino más oscuro, un escenario donde no solo está en juego la vida física, sino también la vida espiritual, asediada por el pecado y la muerte eterna. Allí veo a Jesús, no solo como un redentor de la carne, sino como el Cordero de Dios cuya sangre no fluye en los postes de las puertas, sino de su cuerpo traspasado en la cruz. Su sangre brota como un río de vida en medio de un vasto océano de pecado, iluminando el camino a la salvación. En ese momento,
comprendí con claridad, la sangre del Cordero en la Pascua era solo una sombra, una metáfora que apuntaba a un sacrificio supremo y mucho mayor. Uno que libera no solo de la muerte del cuerpo, sino que redime el alma de la separación eterna de Dios. Me asombra la inmensidad de este amor, un sacrificio incondicional del Mesías que tanto anhelaba. Su sangre no es simple sangre, sino la vida misma, ofrecida en perfección por todas las naciones y todos los pueblos. Entonces, una imagen me quema el corazón, un hombre, un ser humano brutalmente golpeado hasta quedar irreconocible, con el cuerpo plagado de heridas tan graves que su rostro es casi irreconocible. La sangre rezuma de profundos cortes, su cuerpo tiembla bajo un dolor insoportable, no solo físico, sino también una angustia mental aplastante. A su alrededor, la multitud se aleja con fría indiferencia, burlándose de él y abandonándolo en un aislamiento absoluto. Siento el peso escalofriante de su profunda soledad, como si el mundo entero lo hubiera olvidado. Sin embargo, en el silencio, la profecía de Isaías resuena clara en mi mente como un eco lejano pero poderoso. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cargó con nuestras debilidades y soportó nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Cada palabra penetra profundamente en mi alma, resonando con una verdad demasiado abrumadora como para ignorarla. La visión cambia de nuevo, y lo veo a él, Jesús en la cruz. Esas heridas, ese sufrimiento, esa soledad aplastante, nada de eso fue soportado por otro, sino solo por él. En ese momento, me di cuenta de que la profecía de Isaías no se refería a una figura lejana del pasado, sino a este mismo hombre que cargó con el peso del mundo sobre sus hombros. Las emociones me abruman. Pertenezco a los débiles y quebrantados, a los agobiados por la culpa y el sufrimiento, a los que necesitan desesperadamente sanación. Él soportó todo, por mí, por todos nosotros, sufriendo sin condiciones para traer vida y paz. Las lágrimas fluyen libremente mientras mi corazón se llena de gratitud y asombro. En su sufrimiento, veo esperanza, un rayo de salvación para mí y para toda la humanidad. La visión se desvanece, pero su llamado perdura en mi alma, mira al varón de dolores, sana y vive para siempre. La siguiente visión que el Señor revela es de profundo dolor, una multitud inmensa, muchos de ellos judíos, arrodillados y de pie, con la mirada fija en una imagen borrosa, el pecho palpitante de angustia, las lágrimas desgarrando el silencio. El ambiente está cargado de dolor y arrepentimiento. Resuena en mi mente la profecía de Zacarías: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo único. Me cuesta comprender, ¿quién soy yo? ¿Quién es el traspasado? ¿Por qué fue traspasado Dios mismo? Estas preguntas se entrelazan en mi corazón, llenándome de confusión y un profundo anhelo. De repente, el Salmo 22 resuena con una claridad inquietante. Me horadan las manos y los pies. Se reparten mis vestidos y echan suertes sobre mi ropa. Las imágenes se vuelven vívidas, escalofriantemente reales. Siento cada puñalada, cada trozo de tela rasgado, como si lo presenciara todo desplegarse ante mí. Entonces Jesús aparece de nuevo, clavado en la cruz, con las manos y los pies profundamente traspasados, mientras los soldados romanos echan suertes por su manto. La verdad me atraviesa como un rayo, disipando la oscuridad. Él es el traspasado de la profecía, aquel a quien nuestro pueblo llorará cuando finalmente lo reconozca. En esa revelación, vislumbro el profundo misterio de la divinidad y la humanidad unidas, el Verbo hecho carne que soportó la máxima agonía del cuerpo humano por todos nosotros. Todo lo que una vez me pareció oscuro y desconcertante en la profecía de Zacarías se desplegó ante mí con asombrosa claridad. Nunca olvidaré la vívida, casi evocadora, sensación que esas antiguas palabras despertaron en mi alma, como si las profecías cobraran vida, respirando ante mis ojos, invitándome a comprender una profunda verdad sobre el amor infinito y el sacrificio infinito del Salvador. En un instante, me invadieron los recuerdos de lo que había aprendido sobre el templo de nuestros antepasados, el santuario sagrado y solemne, el lugar santo y el lugar santísimo más recóndito, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Casi podía ver cómo se desarrollaban los rituales diarios, las ceremonias de sacrificio, con la sangre de corderos y toros derramándose sobre la piedra del altar, el humo arremolinado y el incienso fragante ascendiendo al cielo en una danza de devoción. Sentí el profundo peso de la tradición, el profundo sentido de sacralidad que hacía necesarios esos sacrificios para la expiación y para acercarme a la presencia de Dios.
Sin embargo, entonces Jesús me reveló una verdad mucho más profunda que transformó mi comprensión por completo. Me mostró que el templo físico, a pesar de su majestuosidad, solo servía como una sombra, un símbolo temporal que apuntaba a algo mucho mayor. Él mismo es el verdadero templo, la morada viviente de Dios entre la humanidad. Su cuerpo, su sacrificio, se erige como la ofrenda suprema, perfecta y definitiva, una que no requiere repetición ni reemplazo. Llegué a comprender que cada ritual, cada sacrificio descrito en la Torá, apuntaba a este acto singular y magnífico, su muerte en la cruz. A través de él, el camino hacia el lugar santísimo, la plenitud de la presencia de Dios, se ha abierto de par en par para todas las personas, sin importar su etnia, estatus social ni origen. Una oleada de plenitud, integridad y paz me inundó. Ahora podía ver claramente que Jesús es el templo viviente donde puedo venir, encontrarme con Dios y encontrar sanación para mi alma. De pie entre fragmentos de una magnífica visión, era como contemplar una vasta obra maestra panorámica. Cada capítulo del Génesis, Éxodo, Números, cada versículo de los Salmos, los ecos de los profetas, todos estaban intrincadamente conectados, entrelazados como hilos escarlata que recorren ininterrumpidamente toda la Biblia hebrea. ¿Y el milagro de todo esto? Todos estos hilos convergen en un punto focal, Jesús. Él es la culminación, el cumplimiento de cada promesa, profecía y ley que conocí desde mi infancia. Abrumado, sin aliento, mi mente daba vueltas en la confusión, mi corazón agobiado por el peso de una dolorosa comprensión, había pasado años estudiando la Torá, pero me había perdido la verdad más evidente, la magnífica realidad que me miraba a la cara todo el tiempo. Aunque sigo apreciando la Torá como un fundamento precioso y preciado, ahora veo que el amor que revela forma parte de un panorama mucho más grandioso y expansivo, uno que nunca antes había imaginado. Jesús me miró con una mirada llena de tierna compasión, sin condenarme, solo con gracia. Has estudiado las Escrituras toda tu vida, dijo con suavidad, pero no me has reconocido a mí, aquel de quien dan testimonio. Sus palabras no contenían juicio ni vergüenza. Al contrario, como un maestro devoto, me abrió los ojos a la realidad de que la Torá y los profetas no son meros libros de leyes ni advertencias, son el fundamento sólido, las promesas eternas del pacto de Dios con su pueblo. Y él, Jesús, es el cumplimiento completo y viviente de cada una de esas promesas. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, lleno de tristeza y esperanza a la vez, sabiendo que mi viaje apenas comenzaba. Un viaje para ahondar en el misterio del Salvador, quien ha reunido todas las cosas mediante el amor y la redención. Tras estas profundas y poderosas visiones de las Escrituras, Jesús me tomó de la mano con ternura y me guió hacia adelante, más allá de las imágenes familiares, hacia un lugar que jamás me había atrevido a imaginar, un reino eterno como nunca antes había visto. Ante mí se extendía un espacio vasto e infinito, iluminado por una luz radiante sin igual en la tierra. Esta luz no era áspera ni cegadora, sino suave y delicada, como un cálido abrazo que envuelve y apacigua cada rincón con una calma serena. Este reino rebosaba de un amor intenso y tierno a la vez, incondicional, libre de coacción y obligación. En ese lugar, sentí que toda preocupación, miedo y carga se desvanecían al instante, como si se los llevara una brisa invisible. A mi alrededor, vi almas, no con forma humana, sino como seres brillantes y radiantes que brillaban con pura alegría y una vida vibrante. Cada una de estas entidades luminosas irradiaba una frescura, intacta por el dolor, la vergüenza y la culpa. Se movían con gracia, sin cargas y con alegría. Aquí, la comunicación no requería palabras, solo una conexión profunda y silenciosa, llena de amor incondicional, aceptación perfecta y comprensión indescriptible. No había celos ni competencia, solo una unidad armoniosa, como una sinfonía exquisita donde todos los instrumentos tocan en armonía eterna. Entonces, sentí la presencia de Dios, no como una forma o imagen, sino como una luz infinita que irradiaba a través de todas las cosas. Él es la fuente de todo amor, paz y luz que inundaba el reino. Jesús también estaba allí, pero parecía indistinguible de esa presencia divina, uno con Dios, encarnando juntos una vida vibrante y unidad. Con ojos llenos de tierno amor y una voz rebosante de compasión, Jesús habló: aquí es donde el amor es completo. Aquí no se acepta a la gente porque haya cumplido las reglas a la perfección, sino porque me han recibido a mí, el que da la vida. Sus palabras despertaron una profunda revelación en mi interior. El cielo no es una recompensa por méritos ni por una obediencia perfecta a la ley. Es un lugar de gracia, un don de amor otorgado libremente,
imposible de ganar ni comprar. Una nueva liviandad llenó mi ser, una esperanza que no nació de mis propios esfuerzos, sino del generoso amor de Dios, derramado a través de Jesús. Este reino eterno no era un lugar extraño ni lejano, sino una nueva realidad donde todo lo aprisionado por el pecado y el miedo se libera para siempre. Aquí, el amor y la vida fluyen abundantemente, infinitamente renovados. En ese resplandor, comprendí que mi viaje no se trataba simplemente de comprender doctrinas u obedecer reglas, sino de entrar en una relación viva y transformadora con el Redentor, aquel que me restauró la vida. Pero de repente, todo cambió. La brillante luz se desvaneció lentamente, reemplazada por una densa oscuridad, no una negrura absoluta, sino una profunda ausencia de luz y presencia. El espacio se volvió frío y opresivo, como si todo el aliento y la vida se estuvieran agotando, engullidos por una vasta niebla gris, impenetrable e interminable. El aislamiento me oprimió el corazón con una opresión aplastante. Aunque sabía que no estaba realmente solo, la abrumadora soledad hacía que cada paso pareciera desesperanzado. Vi almas errantes, figuras sin forma y sombrías, sin el brillo del cielo, perdidas y borrosas como fantasmas errantes. Algunos se acurrucaron, con la mirada perdida, los rostros marcados por una profunda tristeza y arrepentimiento que parecía resonar eternamente. No había gritos ni llamas, solo un dolor silencioso y agonizante, el dolor de la ausencia, el vacío doloroso que dejó la pérdida de la luz y el amor que una vez conocieron. Lo que más me atormentaba era el conocimiento que poseían estas almas, la consciencia de que la luz existe, de que el amor es real. Anhelaban ser abrazadas por ese amor, pero se alejaron. Su sufrimiento no era impuesto desde afuera, sino fruto de sus propias decisiones de rechazar la luz. Jesús estaba a mi lado, con una voz suave pero cargada de dolor y compasión. Esta es la verdad sobre la separación de Dios, dijo. No es un castigo infligido por otro, sino la consecuencia de rechazar la luz. Sus ojos rebosaban de amor y dolor. Vine para que ninguno de estos tuviera que estar aquí, pero no me eligieron. Esas palabras desataron en mí un miedo profundo y aterrador, mezclado con una compasión insoportable por quienes estaban atrapados en el aislamiento. Comprendí que no se trataba de un veredicto externo, sino de una decisión libre, la aterradora realidad de la separación de Dios. Allí me quedé, en la oscuridad, sin luz, sintiendo profundamente el tormento de esa elección, tan a menudo pasada por alto o malinterpretada en el momento en que se toma. Y dentro de mi corazón se encendió un deseo feroz y ardiente, más intenso que nunca, de vivir en la luz, envuelto en el amor incondicional del Salvador. De repente, como un poderoso remolino, fui arrastrado fuera de ese reino de paraíso y sombra, sumergiéndome sin control en un espacio aún más estrecho y frío. Luz, amor, paz, todo se desvaneció como frágiles burbujas en un viento cruel. Me sentí destrozado, perdido, asfixiado hasta quedarme sin aliento. Una agonía me atravesó cada fibra de mi ser, no solo el tormento mental de las visiones, sino un dolor físico real y abrasador, como si mi corazón se aplastara bajo una presión insoportable. Sentía el pecho aplastado por una enorme piedra, cada respiración era una lucha, pesada y superficial, como si cargara sola con el peso del mundo. A mi alrededor, me inundaban los ásperos sonidos de la realidad, el pitido de las máquinas del hospital, los pasos apresurados, las voces ansiosas del equipo médico. El caos se arremolinaba y fui arrastrado violentamente de vuelta al presente, lejos de los reinos que había vislumbrado. En ese fugaz instante, abrí los ojos. La luz blanca y descarnada de la habitación del hospital me hizo entrecerrar los ojos, obligándome a entrecerrar la mirada. Ante mí apareció el rostro ansioso de mi padre, con la mirada nublada por la preocupación y el miedo. Enfermeras y médicos rondaban cerca, observando atentamente, como esperando una señal. Entonces, inesperadamente, en lugar de un gemido o un débil quejido, un grito poderoso estalló desde lo más profundo de mí, una declaración audaz y rotunda: Yeshua. El aire pareció congelarse. Los que me rodeaban saltaron, sobresaltados, con los ojos abiertos por la sorpresa y un atisbo de miedo. Ese grito no era simplemente el sonido de una persona que despertaba, era la voz de un alma tocada por un poder misterioso e invisible. Tras haber atravesado reinos incomprensibles, sentí una extraordinaria oleada de fuerza fluir a través de mí, como si una fuerza invisible me elevara, llenándome de nuevo coraje y esperanza. Aunque el dolor persistía, sabía que no estaba solo. Aquel cuyo nombre había invocado estaba allí a mi lado, guiándome desde la oscuridad más profunda.
En los días siguientes, yaciendo en la cama del hospital, cada respiración tranquila me ayudaba a reconectar con mi cuerpo. El dolor físico persistía, pero se suavizó, y fue reemplazado gradualmente por la presencia reconfortante y el cariño de mi familia. Mi padre fue una presencia constante durante todo el proceso, siempre a mi lado con una ternura discreta. Me preguntaba con dulzura cómo me sentía, animándome con cada palabra y cada mirada. Hubo momentos en que se sentó en silencio junto a mi cama, apretándome la mano con tanta fuerza y calidez que pude sentir su corazón rezando en silencio junto al mío. Sus ojos, llenos de alivio y gratitud, reflejaban el milagro de que yo todavía estuviera aquí, respirando, con vida. Los médicos me visitaban con frecuencia, explicándome cuidadosamente mi estado con una calma clínica que apenas ocultaba la gravedad del asunto. Mi corazón había dejado de latir, pero gracias a incansables esfuerzos de reanimación, recibí una segunda oportunidad, un alivio milagroso al borde de la muerte. Lo llamaban un milagro de la medicina, pero en el fondo, sabía que era mucho más que eso. No se trataba de un milagro cualquiera limitado solo por la ciencia. Fue un encuentro divino, un encuentro profundo que trascendió los límites de este mundo, una experiencia extraordinaria, única en la vida, con el Mesías mismo. En la superficie, seguía siendo solo un niño judío de 14 años, alguien que había escapado por poco de la muerte, alguien querido por su familia y amigos. Pero en mi interior, algo fundamental había cambiado. Había vislumbrado la profunda verdad sobre el universo, sobre la vida, sobre Dios. Había conocido a Yeshua, el Salvador. Esa verdad se convirtió en mi mayor tesoro y mi mayor carga. Sentía como una profunda grieta que me atravesaba el alma, desgarrándome con una intensidad implacable. ¿Cómo podría mantener oculto un secreto tan abrumador, si llenaba cada fibra de mi ser de luz y esperanza? El miedo me envolvía como una sombra asfixiante, miedo a decir la verdad en voz alta, miedo a perder a mi querida familia, miedo a que mis amigos más cercanos me rechazaran, miedo a que mis maestros me rechazaran. Sobre todo, temía que la comunidad judía, que siempre había sido mi identidad y orgullo, me viera como una traidora y me expulsara. A los 14 años, la necesidad de aceptación lo es todo. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan solo en mis miedos. Ese miedo parecía más grande y abrumador que cualquier cosa que el rabino David me hubiera dicho. Sin embargo, por mucho que intentara ocultarlo, un poderoso llamado se agitaba en mi interior, un fuego divino que se negaba a silenciarse. La luz brillante que había visto era indestructible. El amor inmenso que había sentido era innegable. La verdad no era mía, era un mensaje para compartir. El mandato de Yeshua resonaba implacablemente en mi mente: ve y da testimonio de mí. Dile a todos la verdad. Esas palabras encendieron una llama en mi interior, quemando el falso silencio que había intentado mantener. A pesar del amor que me rodeaba, aún sentía una profunda soledad, una soledad en lo más profundo de mi ser. Este secreto, este increíble regalo y este peso aterrador, era solo mío. Nadie más sabía lo que había presenciado, lo que había soportado. Era la guardiana de un preciado tesoro que no podía revelar, la portadora de una luz radiante que aún no era libre de mostrar. En ese momento, después de tantos días de turbulencia y duda, comprendí que mi camino de fe, de comprensión y de crecimiento, apenas comenzaba. Sigo siendo Daniel, un niño judío, hijo de Israel. Pero mis ojos se han abierto como nunca antes. La Torá, que había estudiado, apreciado y respetado, sigue siendo sagrada para mí, no la he descartado ni negado, sino que la ilumina de nuevo la luz del Mesías, Yeshua. Cada historia, cada ley, cada festividad de la Torá resuena ahora con un significado más profundo, una capa oculta que me acerca a él. La Pascua ya no es solo un recuerdo de la liberación de Egipto, es un vívido recordatorio del sacrificio de Yeshua, el verdadero Cordero Pascual que dio su vida para redimirme no solo a mí, sino a toda la humanidad. Las fiestas de los tabernáculos, las semanas y la cosecha, todas tradiciones antiguas, ahora son sombras y promesas cumplidas en él. Mi comprensión de Dios se ha transformado. Ya no es una figura distante y severa que solo existe para imponer leyes y prohibiciones, como creía antes. En cambio, es una presencia amorosa y cercana, manifestada en la carne de Yeshua, quien vino a vivir entre nosotros, a sufrir y a morir por nuestros pecados. Puedo sentir su inmenso amor y el cumplimiento de sus promesas no solo en textos antiguos, sino vivas y activas en mi propia vida. A medida que esta nueva visión se desarrollaba,
Comencé a buscar una comunidad, una familia, que reconociera a Yeshua como el Mesías de Israel, a la vez que honrara las tradiciones y la herencia judías. Encontré hermanos y hermanas entre los judíos mesiánicos, personas que aprecian tanto la Torá como la fe en Yeshua. Me recibieron, compartieron sus historias y me ayudaron a sentir que no estaba solo en este camino. También conecté con cristianos que comprenden profundamente las raíces judías de nuestra fe, lo que me reveló la rica diversidad que existe dentro de la gran familia de Dios. Sigo siendo un hijo de Israel, aferrándome a las tradiciones antiguas, pero ahora completo, viviendo en la luz de aquel que hace nuevas todas las cosas. El camino por delante es largo y sé que habrá desafíos. Pero ya no estoy solo. Su luz guía cada paso que doy, su amor me rodea incluso en los momentos más oscuros. He llegado a comprender que mi rol es único, no soy simplemente un niño judío común y corriente, sino un puente entre el mundo del judaísmo tradicional y quienes siguen a Jesús, el Mesías con quien me he topado. El llamado aún resuena en mi corazón, debes contarles lo que has visto. No se trata de grandes sermones ni debates intelectuales, se trata de honestidad sincera, compartida con sencillez y sinceridad. Hablo con claridad, sin palabras elaboradas ni teorías complicadas. Cuento mi historia, la luz, el amor y la verdad que he encontrado en mis visiones y encuentros con Yeshua. La escribo, la comparto con amigos y respondo preguntas con franqueza. Cada vez que lo hago, mi corazón se fortalece y se siente más seguro. Esa experiencia cercana a la muerte me ha obligado a madurar más rápido que mi edad. Ya no soy un niño despreocupado. Pero he aprendido el significado de la valentía, la paciencia y la compasión. Ahora comprendo que este camino requiere un profundo amor por quienes aún no comprenden, o que tal vez nunca estén listos para aceptar. Mi corazón se ha llenado de empatía, equilibrado por una firme convicción en la verdad que aprecio. Lo que más me sorprende es la fuerza de mi testimonio, la historia contada por un chico de 14 años. No se limita a tradiciones rígidas ni doctrinas complejas. Proviene de un encuentro directo, de una revelación personal innegable. Esta autenticidad, esta pureza, es lo que le da a mi historia su fuerza y vitalidad, permitiéndole superar cualquier barrera. Mi vida sigue enfrentando desafíos, por supuesto. Pero la mayor diferencia es que ya no me siento solo. La presencia de Yeshua llena mi corazón, y la verdad que he visto brilla como una lámpara en la oscuridad. Incluso cuando me enfrento al rechazo, a miradas escépticas o a susurros a mis espaldas, una paz inquebrantable permanece en mí, algo que nadie puede arrebatarme. No me arrepiento de lo que he soportado. Esa experiencia cercana a la muerte, ese encuentro divino, cambió mi vida profundamente, para mejor. Aunque el costo fue alto, pérdida, incomprensión, aislamiento, sé que este es el camino que debo recorrer, un camino de luz y amor. Sigo viviendo, aprendiendo y compartiendo mi historia. Me he convertido en un testimonio vivo del poder de la verdad y del amor infinito de Jesucristo, el Mesías no solo de Israel, sino del mundo entero. Confío en que cada paso que doy, por pequeño que sea, aporta esperanza y luz a quienes buscan.